La copa de champán se deslizó de mis dedos cuando las palabras de mi hijo David atravesaron la elegante cena como una cuchilla. Mamá está entre trabajos ahora mismo, dijo con ese tono casual y desdeñoso que había llegado a odiar su nueva esposa Jessica. Añadió el golpe mortal con una sonrisa perfecta de sociedad. Probablemente para siempre. La risa que siguió no fue amable. Fue el sonido que hace la gente rica cuando piensa que la pobreza es divertida. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Dejen su ubicación en los comentarios y denle me gusta y suscríbanse. Soy Margaret Walsh y a mis 54 años pensé que había escuchado todas las formas posibles de ser humillada por la familia. Estaba equivocada. Sentada en esa mesa de caoba en la mansión Reynolds, rodeada de cristal y seda, me di cuenta de que mi hijo se había casado exactamente con el tipo de familia que mide el valor humano en signos de dólar. La ironía era deliciosa, realmente, porque ninguno de ellos sabía lo que había sucedido solo 6 horas antes. David había conocido a Jessica Reynolds 8 meses atrás en alguna gala benéfica donde los jóvenes abogados se relacionan con dinero antiguo. Ella tenía 28 años, era rubia y tenía ese tipo particular de belleza que proviene de excelente genética y costoso mantenimiento. Más importante aún, era hija de Robert Reynolds, quien poseía Reynolds Holdings, una firma de inversión mediana especializada en comprar empresas en dificultades y volverlas rentables. ¿Trabaja en qué es de nuevo, mamá? ¿Servicio al cliente?, preguntó la madre de Jessica, Patricia, su tono sugiriendo que servicio al cliente se clasificaba en algún lugar por debajo de barrer calles en su jerarquía personal de respetabilidad. Era gerente en Hartwell Communications. Corregí suavemente, aunque el tiempo pasado dolió. 22 años con la compañía. Hartwell, enfatizó Robert Reynolds con obvia satisfacción, quebró el mes pasado, ¿no es así? Lástima por toda esa gente perdiendo sus trabajos. La conversación pasó a temas más seguros para los ricos, su reciente viaje a los Hamptons, el nuevo yate que estaban considerando, los planes de Jessica para redecorar su casa de huéspedes. Sonreí y asentí y desempeñé el papel de suegra agradecida, todo mientras recordaba la llamada telefónica que había recibido esa mañana. Señora Walsh, soy James Morrison de Morrison Stewart y Asociados. Llamo sobre el patrimonio de su tía Elena. Me temo que hay un desarrollo significativo que necesitamos discutir inmediatamente. Tía Elena, la hermana excéntrica de mi padre que se había mudado a Suiza hacía 40 años y apenas mantuvo contacto. La familia siempre asumió que vivía algún estilo de vida bohemio de artista, subsistiendo con el dinero que podía ganar vendiendo sus pinturas a turistas. Lamento informarle que la señorita Elena Walsh falleció hace 3 semanas en Ginebra. Sin embargo, me complace decirle que ha sido nombrada la única beneficiaria de su patrimonio. Esperaba quizás unos pocos miles y algunos artículos sentimentales. En cambio, James Morrison había entregado noticias que cambiaron todo. El patrimonio está valorado en aproximadamente $47 millones, señora Walsh. Su tía fue bastante exitosa en sus inversiones. ¿47 millones? Pasé el resto de la mañana en la oficina de Morrison firmando papeles e intentando procesar la magnitud de lo que había sucedido. Para el mediodía tenía acceso a más dinero del que jamás había soñado. Para las 6 de la tarde estaba sentada en esta cena escuchando a la esposa de mi hijo burlarse de mi estado laboral mientras su padre se jactaba de adquirir negocios en quiebra por centavos de dólar. La clave, explicaba Robert a David durante el postre, es identificar empresas que están luchando pero que aún tienen activos valiosos. Las compras barato, eliminas los gastos innecesarios, usualmente comenzando con los empleados mayores, y reestructuras para máxima ganancia. «Suena brillante», dijo David con genuina admiración. «Debes tener un portafolio considerable ahora». 43 empresas en los últimos 5 años, respondió Robert orgullosamente.
incluyendo algunas adquisiciones recientes que van a ser extremadamente rentables una vez que terminemos el proceso de reestructuración. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba viendo una clase magistral en crueldad corporativa entregada por personas que veían el sufrimiento humano como un renglón a eliminar, pero también estaba viendo una oportunidad. ¿Y qué tipo de empresas típicamente atacan?, pregunté inocentemente. Robert se entusiasmó con su tema favorito: firmas de comunicaciones, usualmente compañías tecnológicas que no se han mantenido al día con el mercado, operaciones manufactureras pequeñas que negocios familiares no pueden permitirse modernizar. Los dueños usualmente están desesperados por vender antes de perder todo. ¡Qué fascinante!, murmuré, archivando cada palabra. La velada terminó con besos corteses y promesas de hacer esto de nuevo pronto. David y Jessica me llevaron a casa a mi modesto apartamento charlando sobre planes de boda y destinos de luna de miel. «Están pensando en Toscana», explicó Jessica, «aunque sería costoso». «Quizá mamá pueda ayudar con los costos», sugirió David mientras me dejaban. «Quiero decir, una vez que encuentres otro trabajo». Vi su BMW desaparecer por la calle, luego subí las escaleras a mi apartamento y saqué la tarjeta de negocios que James Morrison me había dado esa mañana. En la parte posterior había escrito el número privado de su colega que se especializaba en adquisiciones corporativas. Eran las 11 de la noche, pero algunas conversaciones no pueden esperar hasta la mañana. ¿Sarah Chen hablando? Señorita Chen, soy Margaret Walsh. James Morrison me dio su número. Necesito hacer una adquisición y necesito que se haga rápida y silenciosamente. ¿Qué tipo de adquisición, señora Walsh? Miré la foto enmarcada en mi repisa. David en su graduación de la Escuela de Leyes, su brazo alrededor de mí, ambos sonriendo con orgullo y esperanza por su futuro. Ese joven hombre había sido reemplazado por alguien que no reconocía, alguien que encontraba la desgracia de su madre divertida. «Quiero comprar Reynolds Holdings», dije. «Todo». Hubo una pausa, luego... «Señora Walsh, esa es una compañía de $40 millones. Lo sé», respondí. «¿Es eso un problema?» La mañana siguiente me desperté preguntándome si el día anterior había sido un sueño elaborado. Luego revisé el saldo de mi cuenta bancaria y vi 8 cifras mirándome y la realidad golpeó como un tren de carga transportando $47 millones en posibilidades. Sarah Chen había sido apropiadamente profesional durante nuestra llamada nocturna, pero pude escuchar la curiosidad en su voz mientras explicaba las complejidades de una adquisición hostil. Reynolds Holdings era de propiedad privada, lo que en realidad facilitaba las cosas. No había presentaciones ante la SEC con las que navegar, no había accionistas públicos de quienes preocuparse, solo un hombre muy engreído que no tenía idea de que su mundo estaba a punto de cambiar. «La clave es encontrar apalancamiento», había explicado Sarah, «algo que los haga querer vender o algo que nos dé la ventaja en las negociaciones». Pasé la mañana del domingo haciendo investigación que habría hecho a David sentirse orgulloso si supiera que su madre supuestamente inempleable estaba a punto de ejecutar una adquisición corporativa que haría llorar de admiración a los profesores de su escuela de leyes. Robert Reynolds había construido su imperio siendo despiadado, pero también había sido descuidado al cubrir sus huellas. Reynolds Holdings se especializaba en adquirir empresas en dificultades, pero su modelo de negocios tenía un lado más oscuro. Atacaban negocios familiares en problemas financieros, ofrecían lo que parecían salvavidas, luego sistemáticamente los destruían por partes. Para el lunes por la mañana tenía suficiente información para enterrar a Robert Reynolds en litigios durante la próxima década. Pero tenía algo mucho más elegante en mente. Me reuní con Sarah Chen en su oficina del centro, un espacio elegante con paredes de vidrio que gritaba competencia costosa. Ella era más joven de lo que esperaba, tal vez 40, con cabello negro afilado y el tipo de intensidad enfocada que sugería que comía a abogados menores en el desayuno. «Señora Walsh, tengo que preguntar, ¿cuál es su relación con Reynolds Holdings?» Le conté sobre David y Jessica,
sobre la cena, sobre la crueldad casual de Robert hacia personas como yo. La expresión de Sarah cambió de interés profesional a algo que parecía casi depredador. Entonces, esto es personal. Muy, confirmé. Pero quiero que se haga legal y completamente, sin atajos, sin tácticas cuestionables. Cuando esto termine, quiero que Robert Reynolds sepa exactamente quién destruyó su imperio y por qué. Sarah sonrió por primera vez desde que la conocí. Señora Walsh, creo que usted y yo vamos a trabajar muy bien juntas. El plan era elegante en su simplicidad. Reynolds Holdings era rentable pero pobre en efectivo. Habiéndose sobreextendido en sus adquisiciones recientes, habían estado financiando su expansión a través de una compleja red de préstamos y arreglos crediticios que se veían impresionantes en papel, pero en realidad eran bastante frágiles. No necesitamos comprar toda la compañía, explicó Sarah. Solo necesitamos controlar suficiente de su deuda para forzar una venta. Dentro de 48 horas, Sarah había mapeado toda la estructura financiera de Reynolds Holdings. Debían dinero a 17 entidades diferentes y su acreedor más grande, un grupo de inversión de fondos de pensiones, se estaba poniendo nervioso por algunas irregularidades que descubrieron en el portafolio de Reynolds. ¿Qué tan nerviosos?, pregunté. Lo suficientemente nerviosos para vendernos su posición de deuda por 60 centavos por dólar, especialmente si podemos proporcionar evidencia de que Reynolds podría no poder pagar. Y si poseemos su deuda, entonces nos convertimos en su acreedor más grande, y si no pueden pagar, lo cual no podrán, una vez que exijamos ciertos préstamos, podemos forzarlos a la bancarrota o una venta en dificultades. Era hermoso, realmente. Robert Reynolds había construido su fortuna mediante manipulación financiera, y ahora esas mismas tácticas serían su caída. Pero la parte más dulce era que no solo estaría destruyendo su compañía, la estaría adquiriendo. La mañana del domingo llegó fresca y clara, el tipo de día de octubre que te hace creer en segundas oportunidades. Me vestí cuidadosamente para mi reunión con Robert Reynolds. Un traje negro simple que había comprado para entrevistas de trabajo, combinado con los aretes de perlas de mi abuela. Nada llamativo, nada que telegrafiaría los 47 millones de dólares sentados en mi cuenta bancaria. Reynolds Holdings ocupaba 3 pisos de una torre del centro reluciente, el tipo de edificio que anuncia la importancia de sus ocupantes a través de vestíbulos de mármol y accesorios de latón. Nunca había estado dentro antes, aunque había pasado innumerables veces durante mis años en Hartwell Communications. La recepcionista se veía confundida cuando di mi nombre. El señor Reynolds me está esperando, dije con el tipo de confianza tranquila que viene de saber que tienes todas las cartas. La oficina de Robert era exactamente lo que esperaba. Caoba y cuero con ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Estaba parado de espaldas a la puerta cuando entré, mirando el horizonte como un hombre contemplando su propia mortalidad. 40 años, dijo sin voltear. Construí esta compañía de la nada. 3 empleados y un escritorio prestado en 1984. Impresionante, respondí acomodándome en la silla frente a su escritorio sin ser invitada. Aunque noto que omitiste la parte sobre las 200 familias que has destruido en el camino. Se volvió para enfrentarme entonces, y vi algo que nunca había visto en Robert Reynolds antes. Miedo real. Terror profundo hasta los huesos de perder todo lo que había pasado una vida acumulando. ¿Qué quieres, Margaret? Responsabilidad, dije simplemente, y justicia para personas como yo. Se movió a su escritorio revolviendo papeles con manos que temblaban ligeramente. Puedo ofrecerte un acuerdo suficiente para hacer que esto desaparezca silenciosamente. ¿Cuánto? 5 millones en efectivo, imposible de rastrear. Fingí considerarlo, viendo esperanza parpadear en sus ojos. Eso es generoso, Robert, pero me temo que no estoy interesada en sobornos. Entonces, ¿qué?
Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada directamente. «Quiero que me vendas tu compañía». El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso. Afuera, la ciudad zumbaba con tráfico de domingo por la mañana. Gente siguiendo con sus vidas normales, mientras el mundo de Robert Reynolds se desmoronaba en tiempo real. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Esta compañía vale $40 millones. En realidad, al cierre del viernes, vale alrededor de 12 millones, gracias a algunas revelaciones desafortunadas sobre tus irregularidades de fondos de pensiones, pero estoy preparada para ser generosa. 15 millones en efectivo, adquisición completa. La compañía no está en venta». Sonreí, la misma expresión cortés que había usado durante la cena del jueves. «Oh, Robert, creo que malentiendes. Esto no es una negociación». Abrí mi bolso y retiré una carpeta que Sarah Chen había preparado, gruesa con documentos legales y estados financieros. «Actualmente debes 34 millones a varios acreedores. Al viernes por la tarde, poseo el 87% de esa deuda, lo que significa que puedo exigir esos préstamos cuando elija». Su rostro se puso ceniciento. «No puedes hacer eso». «En realidad puedo. Tus acuerdos crediticios tienen algunas cláusulas muy interesantes sobre cambios materiales en circunstancias comerciales. La investigación federal sobre tu gestión de fondos de pensiones definitivamente califica». «¿Qué investigación federal?» Saqué otro documento, con membrete oficial del gobierno. «La que comienza mañana por la mañana cuando el Departamento del Trabajo recibe un dossier completo detallando tus prácticas contables cuestionables. Aunque supongo que si vendieras la compañía antes de que esa investigación se haga pública». Se hundió en su silla como un globo desinflándose. Durante 40 años, Robert Reynolds había sido el depredador, rodeando empresas heridas como un tiburón oliendo sangre. Ahora sabía cómo se habían sentido sus víctimas. Las negociaciones del contrato tomaron 3 horas. Sarah Chen manejó los detalles legales, mientras yo me sentaba en la sala de conferencias viendo a Robert Reynolds firmar su obra de vida con la misma resignación de ojos muertos que había visto en los rostros de cada dueño de negocio que él había aplastado. Para las 2 de la tarde poseía Reynolds Holdings en su totalidad, las 43 compañías, todos los activos, todas las deudas y todo el poder que venía con ellos. También poseía algo más: la satisfacción de ver a Robert Reynolds salir de su propio edificio llevando nada más que un maletín y el conocimiento de que la madre de su yerno acababa de convertirse en su jefa. Bueno, su ex jefa, porque mi primera decisión ejecutiva fue despedirlo. Pasé el resto de la tarde en la oficina que ahora era mía, revisando archivos y entendiendo el alcance completo de lo que había adquirido. Las empresas que Reynolds había destripado podían ser restauradas, los fondos de pensiones podían ser reembolsados, las familias que destruyó podían recibir compensación. Pero primero tenía una cena a la que asistir. David y Jessica llegaron a mi apartamento exactamente a las 7. Jessica llevaba una botella de vino que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de alimentos. Se había vestido de manera casual para la ocasión: jeans de diseñador y un suéter de cachemira que sugería que estaba tratando de conectarse con la gente común. «Mamá, te ves genial», dijo David besando mi mejilla descansada. «Me siento maravillosa en realidad. Siéntense ambos. ¿Puedo ofrecerles algo de beber?» «El vino sería encantador», respondió Jessica mirando alrededor de mi modesta sala, con el tipo de sonrisa forzada que la gente usa cuando visita parientes ancianos en asilos. Serví 3 copas del vino que Jessica había traído, notando la etiqueta: una botella de $200 de la colección personal de Robert. Qué considerado de su parte contribuir a su propio velorio. «Entonces, David», dijo, acomodándose en mi sofá, con Jessica metida contra su costado, «dijiste que tenías algo que decirnos». «Así es». Me senté en la silla frente a ellos, sosteniendo mi copa de vino como un escudo. Quería compartir algunas noticias sobre mi situación laboral. Jessica se animó con obvio alivio. «Oh, eso es maravilloso. ¿Encontraste otra posición de servicio al cliente?» «En realidad me he mudado a adquisiciones corporativas».
¿Adquisiciones? David se veía confundido. Mamá, ese es un campo bastante especializado. No necesitas experiencia financiera extensa. Uno pensaría eso, estuve de acuerdo, pero aparentemente tenía más habilidades transferibles de las que nadie esperaba. ¿Qué tipo de adquisiciones?, preguntó Jessica, claramente complaciendo lo que asumía era la fantasía de mitad de vida de su suegra. Bueno, justo esta mañana adquirí una firma de inversión del centro, 43 compañías en realidad, aunque serán manejadas como subsidiarias. David rió, el sonido indulgente que hacen los padres cuando los niños dicen que van a ser astronautas. Mamá, eso es genial. ¿Estás hablando de algún tipo de posición de nivel inicial? ¿Tal vez apoyo administrativo? No, cariño, poseo la compañía, toda ella. El silencio que siguió fue profundo. La copa de vino de Jessica se detuvo a medio camino de sus labios. La sonrisa de David se congeló en su lugar como una fotografía de felicidad. Lo siento, dijo Jessica cuidadosamente. Creo que entendí mal. ¿Dijiste que posees una compañía? Reynolds Holdings, aclaré. La compré esta mañana. Transacción en efectivo. La copa de vino de Jessica se deslizó de sus dedos creando una mancha roja en mi alfombra beige, que se parecía notablemente a la sangre. Me estaba mirando como si de repente hubiera brotado cabezas adicionales. Eso es imposible, dijo David. Mamá, Reynolds Holdings vale millones de dólares. 40 millones para ser precisa, aunque la conseguí por considerablemente menos. Mamá, la voz de David tomó el tono paciente que la gente usa con parientes ancianos confundidos. Creo que podrías estar confundida sobre algo. Tal vez alguien te ofreció un trabajo allí. O... Saqué de mi bolso el contrato que Sarah Chen había preparado, el que llevaba mi firma y el garabato derrotado de Robert Reynolds. ¿Te gustaría ver el papeleo? David tomó el contrato con manos temblorosas. Jessica, leyendo por encima de su hombro, vi sus rostros cambiar mientras procesaban lo que estaban viendo. Los montos de dólares, el lenguaje legal, la realidad innegable de que la madre inempleable de David acababa de comprar el imperio de su suegro. ¿De dónde sacaste este tipo de dinero?, susurró Jessica. Herencia, respondí alegremente. Resulta que tía Elena fue bastante exitosa en Suiza. 47 millones de dólares exitosa, para ser exactos. La habitación se quedó tan silenciosa que pude escuchar el reloj haciendo tic-tac en mi cocina. David todavía miraba el contrato como si pudiera reorganizarse en algo que tuviera sentido. Entonces, ¿estás diciendo, dijo Jessica lentamente, que has sido secretamente rica todo este tiempo? No, no todo el tiempo, solo desde el jueves por la mañana. ¿Jueves?, repitió Jessica. ¿El día antes de nuestra cena? Sí. Momento interesante, ¿no fue así? Fue entonces cuando vi comprensión amanecer en los ojos de Jessica, seguida inmediatamente por horror. Estaba recordando el jueves por la noche, recordando las preguntas condescendientes de su madre, recordando su propia crueldad casual sobre mis perspectivas de empleo. «¡Oh, Dios!», susurró. «Mi padre va a matarme». Pero David todavía estaba procesando las implicaciones financieras. «Mamá, esto significa que eres...». Dejó de hablar, incapaz de completar el pensamiento. «Rica más allá de mis sueños más salvajes», sugerí. «Sí, cariño, aunque tengo que decir, mis sueños se han vuelto bastante más salvajes últimamente». Tomé un sorbo del costoso vino de Robert y sonreí a las dos personas que habían encontrado mi pobreza tan divertida solo 4 días antes. «Ahora entonces», continué, «hablemos de sus planes de boda». 6 meses después, estaba parada en el centro comunitario en Cedar Valley, rodeada de 300 personas cuyas vidas habían sido destruidas por Reynolds Holdings y ahora estaban siendo restauradas por el Fondo de Compensación. La señora Henderson estaba allí, ya no apilando estantes, sino planeando su retiro con dignidad. La familia Thompson tenía suficiente dinero para comenzar un nuevo negocio. Las familias de Morrison Furniture finalmente podían dejar de preocuparse por sus años dorados.
pero la mejor parte era David y Jessica, parados a mi lado mientras presentábamos la ronda final de cheques de compensación. Habían elegido trabajar para la Organización de Defensa de Víctimas, usando sus habilidades legales y comerciales para ayudar a otras familias que habían sido destruidas por la codicia corporativa. «Damas y caballeros», dije a la multitud, mirando rostros que mostraban el tipo de esperanza que el dinero no puede comprar, pero la justicia puede proporcionar. Hace 6 meses se les dijo que los crímenes cometidos contra sus familias eran solo decisiones de negocios. Hoy saben que fueron crímenes y han visto que la justicia es posible cuando la gente se niega a aceptar que las personas poderosas son intocables. El aplauso fue ensordecedor, pero todo lo que podía escuchar era la voz de Patricia Reynolds del almacén preguntando qué me hacía pensar que podía ganar contra gente como ella. La respuesta era simple. No gané porque fuera más poderosa o más inteligente o más conectada. Gané porque tenía razón. Y a veces, en un mundo que a menudo se siente amañado contra la gente ordinaria, tener razón es suficiente para cambiarlo todo. En cuanto a Patricia y Robert Reynolds, ambos están cumpliendo cadenas perpetuas por extorsión, lavado de dinero, conspiración y asesinato. Su red criminal ha sido desmantelada, sus cuentas offshore incautadas, sus víctimas compensadas. Pero su mayor castigo podría ser saber que su caída provino de la mujer que descartaron como impotente, menos valor e invisible. A veces, la mejor venganza es demostrar que nunca fuiste ninguna de esas cosas. Simplemente fuiste subestimada. Y $47 millones aseguraron que esa subestimación fuera el último error que jamás cometerían. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Su voz importa. ¿Qué harías tú si heredaras $47 millones mañana? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides darle like si esta historia te emocionó tanto como a nosotros.